nuevo llamado Apollo CID-B con la presentación virtual infección por VIH, fármacos antirretrovirales y daño óseo. Si bien la reducción de la carga ha restablecido el recuento de linfocitos TCD4 y con ello la disminución de las infecciones oportunistas, han surgido otras anormalidades como la baja densidad mineral ósea. El riesgo de fractura se ve incrementado de 2 a 6 veces. La pérdida en quienes viven con VIH es importante incluso en edades jóvenes, aún más con el inicio del tratamiento antirretroviral que adiciona una pérdida de 2 al 6% de la densidad mineral ósea en los 2 primeros años del inicio del tratamiento, equiparable a la osteoporosis posmenopáusica o a la enfermedad por fragilidad. Pasados estos 2 primeros años, la pérdida se reduce, pero no se sabe si la reabsorción regresa a la basal de pacientes con infección por VIH o a pacientes no infectados. Es importante destacar que los efectos óseos del tratamiento antirretroviral parecen ser universales en todos los regímenes, aunque la magnitud del efecto puede variar según el tratamiento. En esta gráfica podemos observar que la proporción de pacientes infectados por el VIH con baja densidad mineral ósea, osteopenia y osteoporosis, donde se encontró una prevalencia más alta de osteopenia y osteoporosis en países de ingresos bajos y bajos medios como el nuestro, en comparación con países de ingresos más altos, donde también se observó la prevalencia de bajos niveles de vitamina D entre los individuos infectados tanto en países de bajo como en altos ingresos, independientemente del uso del tratamiento antirretroviral, incluso de hasta un 90% como en Turquía, Estados Unidos, Bélgica y España. Bien, la doctora nos hablará entonces de la fisiopatología. El sistema inmune es el encargado de mantener el equilibrio y proteger el esqueleto. En un estado inflamatorio, el sistema inmune promueve la destrucción ósea a través del estímulo de osteoclastos. Esta interrelación paradójica entre el sistema inmune y el esqueleto resulta de la denominada interfaz inmunoesquelética, ISI, en la cual las células del sistema inmunológico y sus respectivos mediadores regulan la respuesta inmune a la infección y cumplen una doble función al ser también los reguladores del sistema esquelético. Los osteoblastos derivan de células mesenquimatosas, son monocitos y los macrófagos quienes dan lugar a los precursores de osteoclastos. Existe un potente inhibidor de la diferenciación de osteoclastos, la osteoprotegerina, OPG, así como su ligando, que es un potente inductor de la diferenciación de osteoclastos. Este ligando se conoce como RANKL y es una citoquina clave en la formación de proteosteoclastos. En condiciones fisiológicas, los osteoblastos y sus precursores, que son las células estromales de la médula ósea, son la mayor fuente de producción de este ligando y su receptor. Sin embargo, esta producción también podría estar mediada por otras células como son los osteocitos, los condrocitos y células B a través del sistema de receptor y ligando. La función de los linfocitos T activados y sus ligandos expresan el receptor CD40 que resulta en un aumento en la producción de OPG por parte de las células B. El déficit de las células T activadas resulta en la producción del factor osteoclastogénico por parte de las células B y de los macrófagos, lo que aumenta la resorción ósea. Existen además otras moléculas involucradas en todo este proceso como la citoquina CD28 y la CTLA4, que es un antígeno 4 del linfocito T citotóxico, que es un inhibidor a su vez de la activación del CD28. Por otra parte, el CTL4, que es el antígeno 4 del linfocito, es capaz de inhibir la formación de osteoclastos inducida por este sistema de receptores y el TNF a través de la activación intracelular de la indoleamina 2,3 dioxigenasas, preservando la masa ósea. Esta sustancia parece bloquear la señal estimuladora de las células T que proviene de las células presentadoras de antígenos, impidiendo así la activación, dejándolas en una situación anérgica. Esta situación de anergia favorece la producción de AMP cíclico y aumenta un ligando anabolizante, estimulando la formación ósea. Por último, otra sustancia que posee este efecto anabolizante en la masa ósea es la paratormona, a través del aumento de la proliferación de osteoblastos quiescentes y la disminución de los niveles de esclerostina en los osteocitos. En esta diapositiva podemos observar los efectos directos de la infección por VIH y el uso de los antirretrovirales.
en la disminución de la densidad mineral ósea. A continuación, el doctor Adrián nos hablará acerca del diagnóstico. Es importante que nosotros a todo paciente que acude a consulta de seguimiento por pacientes de VIH, pues también realicemos un escrutinio si tiene factores o no de riesgo para osteoporosis. Por lo tanto, es importante decir a qué paciente vamos a mandarlo a realización de densitometría ósea. Principalmente si tiene más de los siguientes factores. Una, que sea un paciente que tenga más de 50 años. La segunda, que tenga factores principalmente hormonales, como se vienen siendo las mujeres posmenopáusicas, que tenga riesgo alto de caídas, principalmente que haya tenido incluso fracturas con un mecanismo de traumatismo bajo, ¿sí? Y también tenemos que realizar ciertamente el escrutinio adecuado de los pacientes con caídas y podemos utilizar la prueba corta de desempeño, así como también el TINETI, que evalúa también el equilibrio de los pacientes. Se debe de realizar también un escrutinio en todos aquellos pacientes que hayan tenido ya densitometrías óseas alteradas o que tengan evidencia clínica de alguna otra enfermedad, como por ejemplo puede ser un hipogonadismo clínico. Entonces, el realizar los estudios adecuados, por ejemplo, con la densitometría, si tenemos alguna alteración, podemos hacer pruebas de escrutinio, como puede ser también la calculadora FRAX, para ver el riesgo de los pacientes y decidir a qué pacientes vamos a tratar o no. Aquellos menores, o bueno, que son de 40 a 50 años, no es muy recomendable utilizar el FRAX, principalmente por el tipo de población. Así como también la densitometría y el FRAX, pues lo debatible de estos dos estudios, pues que al final de cuentas, sí son realizados, o la mayoría de ellos tienen poblaciones que son más grandes. Ahora, en consultorio también podemos realizar radiografía de columna torácica y lumbar a los pacientes que tengan una disminución de más de 4 centímetros de la talla normal, que tengan evidencia clínica, por ejemplo, de fracturas, densitometría baja o que estén consumiendo glucocorticoides. El consumo de glucocorticoides, pues es que estén consumiendo más de 5 miligramos, ¿sí? Continuamente, o su equivalente en 3 meses. A continuación, pues platicaremos con la doctora Tere el tratamiento. Bueno, en cuanto al tratamiento, tenemos ciertas indicaciones. Va a ser para pacientes con alto riesgo de fractura, como las mujeres posmenopáusicas y en los hombres ancianos de más de 50 años. Como bien decía el doctor Adrián, pues podemos estimar el riesgo de fractura con FRAX. Claro, hay sus excepciones. Y bueno, para pacientes jóvenes también les podemos dar tratamiento si tienen historia de fractura por fragilidad y pues son pacientes que deben de ser referidos. El tratamiento puede ser con bifosfonatos. Podemos dividir el tratamiento en no farmacológico, en donde debemos de identificar los factores del riesgo del paciente y modificarlos, dar recomendaciones dietéticas y también dar recomendaciones de ejercicio al paciente. En cuanto al tratamiento farmacológico, pues de primera opción y los que han sido un poco más estudiados en pacientes con VIH son los bifosfonatos, que también pueden ir acompañados con calcio y vitamina D. En algunos estudios pues solamente sea calcio y vitamina D y en otro estos van como adyuvantes con los bifosfonatos. En cuanto al alendronato, pues se pueden dar 70 miligramos a la semana y esto aumenta la densidad mineral ósea en cadera y columna a los 2 años. El pero es que no disminuyen el riesgo de fractura y pues también para los pacientes VIH el apego es difícil. Otra opción sería el ácido solendrónico con una dosis de 4 gramos al año, que esa es su buena ventaja porque pues es una dosis anual. Entonces se ha visto que después de 2 dosis anuales el efecto de incremento de la densidad mineral ósea en cadera ha aumentado en comparación con pacientes controles y este efecto ha persistido por 5 años. Entonces a continuación el doctor Melo. Bueno, en cuanto al pronóstico de estos pacientes, la enfermedad por VIH está fuertemente asociada a un riesgo de 5 veces mayor de fracturas de cadera, independientemente de la edad, el género y las comorbilidades. En el estudio de Guerri, Fernández y colaboradores se encontró que los pacientes VIH tienen 6.2 veces incrementado el riesgo de fracturas, con el consiguiente mayor morbilidad y mortalidad. A pesar de los beneficios del aumento de la supervivencia
que genera la terapia antirretroviral también contribuye significativamente a la pérdida de masa ósea, en consecuencia mayor riesgo de osteoporosis y fracturas por fragilidad. El inicio de la terapia antirretroviral aumenta la pérdida ósea independientemente del esquema, la disminución de la densidad mineral ósea del 2 al 6% en los primeros 2 años. La pérdida de hueso está asociada con regímenes que contienen tenofovir en 1 al 3% mayor que con otros esquemas. Para concluir, la infección por VIH debe considerarse como un factor de riesgo para enfermedad ósea, la cual condiciona un riesgo ligeramente mayor de sufrir fracturas en comparación con la población general. En la patogénesis participan múltiples causas: el estado inflamatorio crónico, el papel de los fármacos antirretrovirales y la alta prevalencia de factores de riesgo en estos pacientes. El inicio de la terapia antirretroviral aumenta la pérdida ósea independientemente del esquema. Sin embargo, el riesgo es mayor con los esquemas que contienen tenofovir. La herramienta FRAX permite estimar el riesgo combinado de fractura mayor en pacientes entre 40 y 90 años con o sin tratamiento. Es importante utilizar estrategias de diagnóstico y tratamiento precoz, en especial énfasis en las medidas de corrección del estilo de vida y suplementación dietética en los casos que sea necesario. El tratamiento con bifosfonatos vía oral o intravenosa se reserva para los pacientes con fracturas osteoporóticas y para los pacientes con elevado riesgo de fracturas por traumatismos de baja intensidad. Gracias. Doctora Josefina, ¿podría decirnos qué es la interfaz inmunoesquelética, por favor? Sí, es una interrelación paradójica entre el sistema inmune y el esquelético, en la cual las células del sistema inmunológico y sus respectivos mediadores regulan la respuesta inmune a la infección y cumplen una doble función al ser reguladoras del sistema esquelético. Muchas gracias. Doctora Tere, ¿podría explicarnos qué son los bifosfonatos? Bueno, son análogos sintéticos del pirofosfato, que es la sustancia natural que inhibe la mineralización ósea. Lo que hacen es inhibir la resorción ósea mediante la inhibición de la acción de los osteoclastos. Gracias. Doctor Melo, ¿qué recomendaciones haría usted en estos pacientes con enfermedad? Lo podemos resumir de la siguiente manera. Si el paciente aún no ha iniciado tratamiento antirretroviral, sugeriría evitar iniciar con esquemas que contengan tenofovir. Una alternativa sería iniciar con abacavir, lamivudina y considerar el uso del raltegravir. E igualmente, recomendaría evitar los inhibidores de la proteasa y considerar el uso del raltegravir. Y si el paciente ya inició tratamiento antirretroviral y su esquema contiene tenofovir, sugeriría cambiarlo por abacavir o raltegravir. E igualmente switchear a los pacientes que están recibiendo tratamientos con inhibidores de la proteasa. Muchas gracias. Doctor Adrián, ¿cuáles son los factores de riesgo de deficiencia de vitamina D en pacientes con VIH? Pues puede ser la edad del paciente principalmente. El segundo puede ser aquellos pacientes que tengan un color de piel oscura, pacientes que tengan alteraciones nutrimentales e incluso también la exposición al sol. Se considera que incluso hasta la zona regional, dependiente del meridiano, así como también aquellos pacientes que tengan o estén en tratamiento con alfavirens o con inhibidores de proteasa. Bien, muchas gracias. Eso es todo.